Bueno, vamos a empezar con el tema de regulación de tensión. Esta parte de la materia va a incluir básicamente dos cosas, que son los convertidores de DC-DC, pero vamos a introducir los convertidores de DC-DC a partir de los circuitos, o digamos, la topología básica de circuitos reguladores de tensión lineales. ¿Cuál es la motivación de un regulador de tensión? Un regulador de tensión viene a atacar este problema, digamos, en principio, este problema que tiene la forma de onda de salida de un rectificador con filtro a capacitor, o también puede ser un rectificador con filtro a capacitor e inductor, ¿sí? Nosotros ya estudiamos cómo es la forma de onda de salida de una fuente no regulada, vamos a llamarle así. Esta fuente consiste en un rectificador, doble onda o media onda con un filtro. Y bueno, lo que sabíamos nosotros es que esta forma de onda tiene un valor medio y tiene un ripple, ¿sí? Que es el contenido de tensión alterna que tiene esa forma de onda. Habíamos visto también que dependiendo de la magnitud de la corriente que entrega el rectificador, la componente continua, ¿sí? Hablando específicamente de un rectificador con filtro a capacitor, ¿no? Este es el ejemplo que pongo. La componente continua depende de la corriente de carga. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo aumento, esta es la evolución de la tensión en el capacitor con una dada corriente de carga, ¿no? Si yo aumento la corriente de carga, este capacitor se va a descargar más rápido y el valor medio, es decir, el valor por encima del cual existe un área igual a la que existe por debajo de ese valor, disminuye. Así como inversamente, si yo desconecto la carga del rectificador, la tensión continua se acerca prácticamente al pico de la alterna y yo tengo el máximo valor de tensión continua. Por otro lado, el rizado o ripple varía con la corriente de carga, como lo decimos, como lo acabo de decir, digamos. Si yo desconecto la carga, prácticamente no tengo rizado porque el capacitor no se descarga, y si yo tomo una corriente grande del capacitor, esta evolución de la tensión del capacitor viene cada vez hacia más abajo, digamos. Mientras más grande la corriente, más abajo queda la tensión porque más se descarga este capacitor. Entonces, bueno, además de esa tensión, que puede ser buena o mala, pero tiene esas dos características, hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Nosotros estamos parados acá, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la tensión de línea varía? Esto es común porque la tensión de línea, ustedes saben que está provista a través de máquinas eléctricas, transformadores, generadores, que obviamente tienen digamos, el servicio eléctrico tiene tolerancia en cuanto a la calidad de la forma de onda. Teóricamente, la tensión en la entrada del medidor de uno de su casa no debería poder variar ni por encima ni por debajo de un 5%, es decir, que podría haber, la tensión podría estar en un rango entre 210 y 230 volt. Bueno, esta carita es porque en muchos lugares esta tensión varía mucho más, el servicio tiene una calidad peor que esa. Bueno, y entonces ahí ya tenemos un problema, porque si a mí me varía la tensión de línea, me varía la tensión en el secundario del transformador, me varía la tensión pico a la salida del rectificador, y entonces el valor de tensión continua que yo diseñé para 220 volt cambia, ¿sí? Hay algunos circuitos que podrían ser susceptibles de digamos, no soportar tales variaciones. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. El otro problema es que para yo lograr un rizado suficientemente pequeño, debido a una corriente de carga muy grande,
yo podría necesitar poner capacitores muy grandes. ¿Cuál es el problema de los capacitores muy grandes? Y que generan picos de corriente muy abruptos, muy altos en la línea, ¿sí? Vía el transformador, ¿no? Y por otro lado, el tamaño de ese capacitor podría ser inconveniente a la hora de poder colocarlo en un espacio reducido. Y la otra motivación de incluir un regulador o varios reguladores eventualmente es que yo a partir de un mismo transformador podría necesitar varias tensiones. Es decir, todos los circuitos electrónicos tienen en general secciones de potencia donde hay que entregar corriente a una determinada carga, puede ser un motorcito, una bobina o cualquier otro transductor de salida del sistema. Puede necesitar tensiones para la parte para alimentar, por ejemplo, un microprocesador, un microcontrolador, y también podría necesitar tensiones para alimentar amplificadores y demás. Entonces, si yo puedo incluir reguladores, sendos reguladores, ¿sí? A partir de una sola tensión de rectificación, obtener varias tensiones reguladas, eso es una ventaja. Entonces, ¿cómo puedo yo, digamos, hacer una estabilización, ¿sí? Una estabilización básica de tensión con un dispositivo simple? Bueno, con un diodo Zener. Nosotros sabemos, o mejor dicho, ustedes saben ya de qué se trata un diodo Zener. Un diodo Zener es un diodo que en directa, o sea, cuando uno polariza el ánodo positivo con respecto al cátodo, el diodo se comporta como una juntura ordinaria, como si fuera un diodo común, ¿sí? Con una tensión V gamma de aproximadamente 0,6 volt. Pero la característica del diodo Zener es que en inversa tiene la tensión de ruptura en inversa, es esta tensión que por encima de la cual la corriente se dispara, ¿sí? A valores grandes, vamos a decir, está controlada, ¿sí? El fabricante, pues, mediante el proceso de fabricación, controla a dónde está esta tensión. En los diodos ordinarios, esta tensión es, digamos, no es define, por decir, una zona de trabajo o una tensión máxima, por encima de la cual el diodo se quema, ¿sí? No está diseñado para operar en esa región. Al contrario de lo que pasa con un diodo Zener. El diodo Zener está diseñado para trabajar en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta parte? O mejor dicho, vamos a resumir cómo es el funcionamiento del diodo. El diodo Zener, acá, forma parte de un circuito, ¿sí? Acá tengo mi carga, esta es la carga que yo quiero alimentar con una tensión continua o estabilizada. Acá yo tengo una tensión no estabilizada, esta sería el modelo de la rectificada doble onda, por ejemplo, con capacitor filtrado, es decir, hay una componente continua y hay una componente alterna, ¿sí? Y entonces, para estabilizar la tensión de salida, yo pongo en paralelo con mi carga un diodo Zener sobre el cual va a caer la BZ. BZ vamos a llamarle a la tensión Zener, ¿sí? Esta tensión puede estar entre 3,6, 4,7, 4,2, 5,1 volt, 6,8. Hay un montón de tensiones que uno puede elegir, ¿no? Hasta algunos, digamos, por ahí, digamos, que yo, 150 volt, alguna cosa así. Entonces, el Zener se comporta como, digamos, nosotros vamos a utilizarlo en esta sección en la cual va a estar polarizado, ¿sí? Va a estar polarizado en la zona que se llama zona de ruptura. Ahora bien, recordemos cómo funciona el diodo Zener, porque no siempre va a funcionar en esta zona, ¿sí? Depende de cómo lo alimente.
Si yo, por ejemplo, este es un diodo de 6,8 volts, ¿sí? Si este diodo va a estar en la zona por acá, donde va a estar su tensión ánodo-cátodo va a estar cerca de los 6,8 volts en la medida de que por él circule una corriente que esté entre este valor, por ejemplo, y este valor. Si no está la corriente entre este valor, vamos a decir este IZK, que es el mínimo, y la corriente máxima que soporta, entonces no voy a tener 6,8 volts. ¿Cómo hago yo para que este diodo esté en esta región? Y le tengo que hacer circular una corriente. Corriente que va a ir en este sentido, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué elemento va a proveer esa corriente? Esa corriente la va a proveer esta resistencia que está acá, ¿sí? Entonces, esta resistencia es la resistencia de polarización del Zener. Básicamente lo que hace es polarizar al Zener en su región de ruptura y también alimentar la corriente de carga. Pero al estar el Zener en su región de ruptura, la tensión entre cátodo y ánodo va a estar fijada por el Zener. ¿Sí? Va a estar, fíjense que para grandes variaciones de la corriente sobre el Zener, desde acá hasta acá, por ejemplo, la tensión varía muy poquito. Es decir, que el Zener en esta parte de su curva se comporta aproximadamente como una fuente de tensión, sostiene la tensión. Pero como les digo, esto va a suceder en la medida que la tensión que alimenta ese Zener sea mayor que la tensión del Zener mismo. Si la tensión es menor que la tensión de Zener, esta tensión no va a ser suficiente para polarizarlo al diodo y vamos a estar en esta parte. Y en esta parte, fíjense que para cualquier valor de tensión BZ que esté por debajo de la tensión nominal, hay un valor de corriente muy chiquitito, que yo le llamé acá IR, que es prácticamente constante. Entonces, en esta zona, repito, en la zona en que la tensión de entrada es menor que la tensión del Zener, el Zener se comporta como una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente constante que hace circular la corriente en este sentido. Esta zona no tiene aplicabilidad alguna para el diodo, ¿sí? Como decimos, para que el diodo sostenga la tensión, tiene que estar operando en esta parte de acá. Por el contrario, cuando el diodo o cuando la tensión de entrada es mayor que la tensión propia del diodo, el diodo está en condiciones de polarizarse, ¿sí? Su modelo va a cambiar de una fuente de corriente constante, con algunos microamperes, a un modelo en donde nosotros vamos a tener una fuente de tensión, ¿sí? Una que vamos a llamarle BZ, esta sería como el valor nominal del diodo, de tensión del diodo, y una pequeña resistencia dinámica, ¿sí? ¿Cómo se interpreta esta resistencia dinámica? Esta resistencia dinámica no es otra cosa que la pendiente de esta curva, o mejor dicho, la inversa de la pendiente de esta curva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo miro la pendiente de esta curva en este punto y miro cuál es la relación entre la variación de corriente en este punto, ¿no? Con pequeñas variaciones de corriente, las variaciones de corriente a las variaciones de tensión, yo veo que hay una gran variación de corriente para una pequeña variación de tensión. Entonces, si yo lo pienso como la relación entre corriente y tensión, esto me da una conductancia, que es lo inverso a una resistencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras más vertical sea la pendiente de la curva en este punto, más grande va a ser la conductancia, y lo que significa que la resistencia dinámica va a ser cada vez más chica. Por el contrario, si yo me muevo a esta parte de la curva, fíjense que yo puedo hacer variaciones de tensión
relativamente grandes y la corriente permanece constante. O sea que eso me indica que estoy en presencia de una resistencia, de una conductancia chiquita o lo que es lo mismo, una resistencia dinámica grande. ¿Sí? Entonces, para hacer funcionar un estabilizador de tensión con diodo Zener, yo me tengo que asegurar que para todas las condiciones de corriente carga o de RL, el diodo siempre esté puesto, siempre esté polarizado en algún punto entre, por ejemplo, por acá y por acá. ¿Sí? Que no se salga de esta zona porque si no, la tensión ya deja de ser BZ y B0 deja de ser constante. La otra cuestión es al momento de definir o diseñar un estabilizador de tensión con un diodo, es el valor de RS. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Y tiene que ver con el valor, con esta posición, digamos, ¿dónde voy a yo definir la posición de operación para mi resistencia de carga? ¿Sí? Entonces acá uno tiene que decir, bueno, a ver, en este nodo converge la corriente de entrada. Acá este modelo lo cambié para que esté simplificado, digamos, pero representa la tensión no regulada. Acá tenemos que la corriente de entrada es la suma entre la IZ y la I0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la IZ deseada? Bueno, ahí lo que tenemos que ver es que, como les dije, la corriente deseada mínima esté, por ejemplo, desde acá hacia abajo. ¿Sí? Este valor, IZK, es un valor representativo de lo que se llama la rodilla de la curva. ¿Sí? Habitualmente no se usa este valor como representativo porque acá la resistencia dinámica tiene un valor relativamente grande y entonces es conveniente que para que el diodo se comporte como una buena fuente de tensión, su resistencia RZ sea chiquitita y conviene que esté un poco por debajo. ¿Sí? Habitualmente se define este valor como un valor mínimo que sea 5 a 10 veces la corriente de rodilla. ¿Sí? Eso es como una recomendación de diseño. Ahora bien, la corriente esta, ya tenemos definida esta. Esto hay que buscarlo en la hoja de datos, ¿no? Cada diodo tiene su IZ mínimo, IZK. Y por otro lado, lo que tenemos es el valor de la corriente de entrada, que en la medida en que el diodo esté regulando la tensión, va a ser la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida dividido la RS, ¿sí? Que es lo que está escrito acá. Entonces, como la tensión de salida es igual a la tensión de Zener, yo de acá puedo despejar mi RS. Es decir, esta es la RS necesaria para que el diodo esté bien polarizado y para que yo pueda tomar del estabilizador de tensión una corriente I0, que también es una restricción o mejor dicho, un parámetro de diseño. Ahora bien, ¿dónde está el problema de este estabilizador? Y el problema está la característica que tiene este estabilizador es que si yo desconecto mi carga, I0 va a ser 0. Entonces, IZ va a tomar el valor II, que no va a cambiar, porque el valor II, como dijimos, es la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida dividido RS. Entonces, en ese momento, en el momento que yo desconecto la carga, esta corriente, que antes iba por mi carga, ahora también va a ir por el diodo. Y en ese momento, por el diodo va a circular la máxima corriente posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La potencia disipada sobre el diodo va a ser la máxima, porque la tensión permanece prácticamente constante, pero la corriente ahora es la máxima posible. Y la corriente, bueno,
tiene, como dijimos, es esta que está acá, la diferencia de tensiones entre entrada y salida dividido RS, y si yo calculo la potencia que va a disipar ese diodo, bueno, me da esto. Básicamente es proporcional a la tensión de Zener y a la tensión de entrada. Es decir, mientras más grande yo hago esta tensión de entrada, más potencia disipa este diodo, ¿sí? Entonces ahí tengo una limitación, porque si yo necesito mucha corriente en la carga, cuando yo abro mi carga, toda esa corriente va a circular por el diodo. Entonces, esa cantidad puede aumentar por demás. ¿Cómo hago yo para aumentar la corriente de salida? Y lo que puedo hacer es incluir un elemento más en mi circuito, que es un transistor bipolar. Por ejemplo, podría ser un MOSFET, pero vamos a poner como ejemplo un transistor bipolar. Fíjense cómo está conectado esto. Primero, en vez de poner la carga directamente en paralelo con el Zener, la puse, digamos, la carga ahora está alimentada a través de un transistor, a través específicamente de un emisor de un transistor. Con lo cual, lo que yo tenía, la corriente que yo drenaba en el caso anterior, que era digamos, en donde RL estaba conectada directamente al diodo, ahora se divide por la ganancia de corriente. Entonces, ¿qué logré con esto? Y con esto logré básicamente aumentar en HFE veces la capacidad de entregar corriente que tiene este estabilizador con diodo Zener. La única diferencia que hay que tener en cuenta acá es que la tensión de salida en bornes de RL ahora no va a ser BZ, sino que va a ser BZ menos BB. Acuérdense que esto es un transistor NPN que tiene la juntura base emisor polarizada en directa, o sea, tiene un más acá y un menos acá. Quiere decir que si yo hago un Kirchhoff desde el diodo hasta mi carga, voy a tener la tensión de Zener y después está la caída BBE del transistor. Entonces mi carga sobre mi carga va a caer BZ menos BB. Bueno, ¿qué ventaja tiene esto? Como les dije, tiene que la corriente de carga aumenta HFE veces, y por otro lado, si yo desconecto la carga, la corriente sobre la base del transistor va a ser cero, ¿sí? Entonces, bueno, toda la corriente que venía por RP ahora va a ir al diodo, pero esa corriente va a ser mucho más chica, específicamente HFE veces más chica que la corriente de carga, y en consecuencia el incremento de disipación de este diodo va a ser mucho más pequeño que en el caso del estabilizador básico. Bueno, ¿qué problema tiene este circuito? Este circuito tiene el problema de que es de tensión fija. Si yo pongo un diodo de una determinada tensión BZ y tengo a la salida mi tensión, que va a ser esa BZ menos BB. Si yo quisiera poder tener algo más versátil y cambiar la tensión de salida, por ejemplo, con un potenciómetro. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, puedo usar este circuito, fíjense. Este circuito es un amplificador no inversor que tiene como referencia de tensión un diodo Zener, es decir, yo polarizo mi diodo Zener con esta RP. En el pin más tengo la BZ. ¿Y qué pasa? Esa BZ, como ya sabemos analizar el circuito amplificador no inversor, esa BZ entra por el pin más y se ve amplificada en un factor 1 más R2 sobre R1. Quiere decir que yo puedo eventualmente poner un
potenciómetro acá, ¿sí? Una resistencia variable, y yo podría variar la tensión de salida, bueno, entre BZ y un máximo, ¿sí? Dependiendo de la relación entre R2 y R1. También podría, otra opción que se puede hacer, es dividir esta tensión BZ con un divisor resistivo, tal como viene acá. Dejarlo como está, ¿no? Pero dividir con un potenciómetro la tensión del diodo Zener y tomar el curso del potenciómetro en ese punto. Entonces yo podría ir en el pin más desde 0 volt hasta BZ, y esto, bueno, podría estar amplificado con una razón R2, R1, pero me podría servir para, por ejemplo, armar una fuente de laboratorio. ¿Cuál es el problema de este circuito? Y que este amplificador operacional no tiene mucha capacidad de corriente y está limitado a 20 mA. Entonces, prácticamente no, con esta tensión, o con esta corriente, mejor dicho, no puedo alimentar nada. Pero entonces puedo combinar ambos esquemas, es decir, este esquema con un amplificador operacional y un diodo Zener realimentado, pero con un transistor puesto de esta manera. ¿Para qué servirá este transistor? Y fíjense que en vez de tener la resistencia de carga conectada a la salida de mi amplificador, que tiene poquita capacidad de corriente, ahora pongo un transistor bipolar que tiene una ganancia HF mucho mayor que 1. ¿Sí? Entonces estoy como, digamos, reciclando, por decir, este esquema. ¿Sí? En donde los 20 mA de salida máxima de este amplificador pueden ser amplificados 100, 150 o 200 veces para para proveer la corriente a mi carga. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Este circuito no es otra cosa que un amplificador operacional en configuración no inversora, realimentado con una referencia BZ fija, constante, y un transistor de amplificación de corriente. ¿Qué necesitamos nosotros saber para analizar el funcionamiento de este circuito? Lo que tenemos que ver es si este circuito efectivamente, digamos, si el conjunto, desde este punto, pasando por el transistor, pasando por la carga y volviendo hacia la realimentación, si este circuito está funcionando con realimentación negativa. ¿Por qué digo esto? Porque si el circuito está funcionando con realimentación negativa, el epsilon va a ser 0 o aproximadamente 0, y entonces nosotros vamos a poder analizar este circuito con las herramientas que ya tenemos. Entonces, lo primero es ver si esto tiene realimentación negativa. ¿Cómo hago yo para verificar que esto tiene realimentación negativa? No se olviden que la realimentación negativa provoca un efecto de compensación adentro del lazo realimentado, compensación de perturbación. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, acá tengo otra carga, ¿sí? Supónganse que yo yo energicé esto y en un dado momento tengo una tensión B0, supongamos que esa tensión es 5 volt, y de repente le conecto a mi regulador otra RL, una RL', de tal manera que instantáneamente empiezo a tomar más corriente. ¿Qué pasa cuando yo enchufo, por ejemplo, en el enchufe? Pongo en marcha un aire acondicionado o enchufo un caloventor. ¿Qué pasa con la tensión? La tensión baja, ¿sí? Tiende a bajar. ¿Por qué? Porque la fuente que yo tengo, ¿sí? La fuente de Thevenin, vamos a decir, tiene una impedancia de salida. Entonces, mientras más corriente yo tomo, sobre esa impedancia se provoca una caída de tensión, y la tensión tiende a bajar. Entonces acá pasa lo mismo, es decir, yo supongo que hay un consumo extra, mi tensión instantáneamente baja, y fíjense cómo reacciona el lazo de realimentación. Si entre este punto y este punto
hay una perturbación negativa, entre este punto y este punto está la misma perturbación, y entre este punto y este punto va a estar la misma perturbación, nada más que disminuida porque acá tengo un divisor de tensión. Entonces, en este punto la tensión también baja. Si yo acá me bajó la tensión, acá también me bajó la tensión. ¿Qué pasa en este punto? Este punto queda constante, porque este diodo no se entera de nada de lo que pasa acá. El tipo está polarizado a la corriente que le hayamos programado, y entonces este borne, el pin más, queda prácticamente constante. Pero este disminuye en tensión. Entonces, la diferencia, que antes era B más menos B menos, cuando el B menos estaba por acá, ahora va a ser más grande, porque B más menos B menos va a tener un B menos más abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con epsilon? Y termina aumentando. Si epsilon termina aumentando, la fuente controlada de tensión que está dentro del amplificador hace que, bueno, ¿qué ley de variación tenía? Epsilon por la ganancia de lazo abierto. Entonces, esa epsilon por ganancia de lazo abierto pega un salto para arriba, ¿sí? Cuando la base del transistor bipolar pega un salto para arriba, no se olviden que entre base y emisor yo tengo prácticamente un diodo, una juntura, en donde caen 0,6 volt, que es una, digamos, se comporta, está en la parte esta, ¿sí? En la parte esta del diodo, en esta parte, ¿sí? En esta parte está la juntura base emisor de ese transistor. En esta parte, fíjense que la tensión para valores de corriente muy grandes, las tensiones varían muy poquito. Quiere decir que la curva o el dispositivo en esta zona de la curva se comporta prácticamente como una fuente de tensión constante, que está en el orden de 600 milivolts, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta tensión tiende a subir, como entre este punto y este punto hay una fuente de tensión, o sea, prácticamente en señal esto está unido, ¿sí? Esta tensión que varía de esta manera, acá varía de la misma manera, ¿sí? Esta en particular, la topología en donde, de amplificación donde yo tengo conectada mi carga al emisor del transistor, se llama seguidor de tensión justamente por eso, porque todas las variaciones dinámicas que hay en la base aparecen en el emisor. Entonces, fíjense que la acción de corrección del amplificador sobre el transistor es compensatoria respecto de la baja de tensión que hubo al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tuve una perturbación en un sentido, el lazo realimentado reacciona para compensar. Esa acción de compensación, confirma que estamos en presencia de un circuito que tiene realimentación negativa. ¿Para qué me sirve eso? Para poder decir que epsilon va a ser cercano a cero y que esto se puede analizar con las herramientas de la práctica 1, ¿sí? Entonces, con las herramientas de práctica 1, ¿qué podemos decir? Y que si entre este punto y el común hay BZ, como epsilon es cercano a cero, esa misma tensión en el pin más se va a copiar en el pin menos. Entonces, la caída de tensión en R1 va a ser igual a la tensión sobre el diodo seno. Y eso nos lleva a la misma condición del amplificador no inversor, en donde la tensión de salida es la de entrada por 1 más R2 sobre R1. Entonces, conclusión. Esta topología de circuito realimentado me permite a mí tener tensiones variables, corrientes de salida grandes, ¿sí? Y y un lazo realimentado que compensa las variaciones. Lo que es distinto de el circuito este, ¿sí? Acá no hay ningún amplificador, entonces este circuito tiene, si bien tiene una realimentación, pero no hay un amplificador explícitamente aplicado que maximice los beneficios de la realimentación. Esta topología
de paso les comento, es la que usan todos los reguladores de tensión lineales, de esos de 3 patas que uno puede conseguir en cualquier casa de electrónica, la serie 7805, 7809 y demás. Y por último, vamos a esta filmina, que es la que va a enganchar con los convertidores de switching, que es la siguiente. Esta es una cosa importante, presten atención. Esta es la topología que ya veíamos, ¿no? Mi resistencia a carga, el divisor resistivo, transistor de paso y amplificador de error, con la referencia C. Entonces, acá tenemos, bueno, yo puse una relación, este es un diodo de 6,2 volt, esta relación del divisor provoca que a la salida haya 9 volts y la tensión no regulada, esta BDC-NR, es una tensión no regulada que proviene de un rectificador con filtro capacitor. Esta tensión es la tensión de salida, la verde. La tensión del rectificador la fuente no regulada es la azul, como ya la vimos. Esta es la carga del capacitor, esta es la descarga. Para que este transistor esté en zona activa, siempre obviamente tiene que tener una tensión el colector más grande que la de emisor. Y entonces, fíjense que la tensión que absorbe este transistor entre su colector y su emisor es la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. La acción correctora de este amplificador hace que para cualquier valor del azul, el circuito esté regulando la salida a un valor constante. Siempre la diferencia entre esta tensión, que es la mínima, y la tensión de salida tiene que estar, tiene que tener un mínimo. Vamos a poner valores, 2 volt, 3 volt. Eso tiene que ver con la excitación de este transistor. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Primero, que la tensión colector-emisor es la diferencia entre la entrada y la salida, ¿sí? Y la otra cuestión es que la potencia que va a disipar este transistor va a ser la corriente, el producto de la corriente de colector, que es la corriente de carga, porque no se olviden de que esta red beta, como está en paralelo con la carga, es un voltímetro y como tal debe ser mucho más alta su resistencia que la resistencia de carga. Entonces prácticamente toda la corriente del emisor del transistor va a ir por mi carga y no por el divisor. Va a haber una pequeña corriente, pero la mayor parte de la corriente va a ser esta que viene por acá. Entonces la potencia que va a disipar este transistorcito es proporcional a la corriente y proporcional a la diferencia entre la entrada y la salida. Quiere decir que si yo voy a poner acá 5 volt y esto lo alimento con 150 volt, va a caer un montón de tensión acá y este transistor va a disipar un montón de potencia. Bueno, eso depende, ¿no?, de los valores relativos, pero lo que hay que tener en cuenta es que como este transistor está funcionando en zona activa, es decir, está fuera de la saturación, lo que quiere decir que la tensión BCE tiene un valor mayor que un volt y medio, y en especial vale B de entrada menos B de salida, y además por él va a circular simultáneamente a esa BCE una corriente de carga, este transistor se va a calentar, va a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, todos los reguladores lineales tienen este problema, es decir, generan calor y pérdida de energía y con lo cual tienen bajo rendimiento. Esto no significa que no se utilicen, se utilizan y mucho, ¿sí? Pero estas dos son sus principales desventajas. Cuestión la cual me da pie a los reguladores de switching, en donde se usa un transistor de esta misma forma, es decir, en serie con la carga, pero funcionando como llave. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a funcionar
a corte y saturación. Es decir, corte, ¿qué significa? No hay corriente sobre el dispositivo. ¿Sí? ¿Qué significa saturación? No, prácticamente no hay tensión sobre el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el transistor funciona como una llave. Y una llave ideal, como la vamos a plantear originalmente o al principio, es un dispositivo sobre el cual no hay nunca disipación de potencia. ¿Por qué? Porque cuando la llave está cortocircuitada, su tensión es cero, puede tener corriente, pero la tensión es cero, entonces la multiplicación de tensión por corriente es cero. Y cuando la llave está abierta, la corriente es cero. Puede haber tensión, pero la corriente es cero. Entonces, en cualquiera de las dos posiciones de la llave, la disipación de potencia es nula. Vamos a ver cómo se implementa esto. Pero quédense con la idea de que la diferencia fundamental en los convertidores de switching, entre los convertidores de switching y los convertidores o reguladores lineales, es esa, que los convertidores lineales o los reguladores lineales tienen mucha pérdida y los convertidores de switching tienen un mucho mayor rendimiento. Así que bueno, vamos a pasar hacia el otro video y seguimos con los convertidores conmutados.